denos un segundo porque Rafa Cabada está en terreno, está en San Pedro de Melipilla, está, por supuesto, en el sector donde pasó el incendio. Miren cómo está ahí la situación. Rafa, cuéntanos. ¿Cómo está, Julio? Estamos aquí en el límite entre la región de Valparaíso y la región metropolitana, a un par de kilómetros del incendio de Quillamuta. Mira, aquí hay todavía algunos lugares donde se nota el trabajo que hicieron bomberos y personal de la CONAF para apagar los incendios en esta ruta. A esta hora de la mañana la humedad todavía es bastante alta y el viento casi inexistente. Recién lo comenzaban ustedes con Alison. No hay casi condiciones para que los incendios resurjan. Sin embargo, ya empiezan lugares como ese tocón, ese resto de un árbol que está ahí, de un pino, está volviendo a encenderse. Y a nuestras espaldas, estamos al lado de una zona que es de agricultura y ganadería. Acá abajo hay algunas plantaciones, hay una iglesia, y allá hacia la imagen que ustedes van a ver ahora empieza a ver cómo empiezan a humear los lugares donde se trabajó en la lucha contra este incendio, y nuevamente está resurgiendo el humo. A medida que las condiciones climáticas varían durante la jornada, que empieza a variar, punto 1, la humedad, y 2, a levantarse viento, ahí va CONAF. De hecho, ahí va una camioneta de CONAF en estos momentos viajando hacia el lugar que me parece que es Quillamuta. Hay que ver hasta dónde llega esta carretera, pero empiezan a darse las condiciones para que rebroten las llamas en estos incendios que, aunque han sido controlados, todavía no terminan de ser extinguidos. Y es por eso que hemos visto pasar a CONAF y a otros camiones que se dirigen hacia la zona. En la imagen que ustedes ven ahora salen el humo de estos lugares donde hay que llegar en vehículos más apropiados para esto. ¿Alison? La Andrea por acá, ¿cómo estás, Rafa? Es que estaba viendo Andrea, la imagen de todo ese terreno quemado y hacíamos el punto con Julio de que hay una casa ahí mismo. Es decir, aquí siempre está el riesgo, pese a que haya zonas que son rurales, obviamente, que son zonas, como tú decías, de cultivo agrícola o de animales, pero hay casas ahí mismo, por lo tanto siempre está el riesgo. Ayer ya se hablaba de 3 viviendas destruidas. Me imagino que esa es la gran preocupación que hay también en este momento. Sí, mira, nosotros alcanzamos a ver acá 3 edificaciones a menos de un centenar de metros. La que estamos viendo en este momento, una que está más al fondo. Esta es una zona de cultivo. A ver, aquí hay a la vista hay una higuera, un damasco, un duraznero, plantaciones que me parece que son de zapallo por las flores amarillas que tienen. Acá estoy viendo ya a una persona que está trabajando allá a la distancia. El agua acá depende de tanques como este, ¿ves? De este tanque verde que está acá. Entonces la disponibilidad de agua en caso del surgimiento de llamas nuevamente es muy poca y evidentemente depende, es imprescindible el trabajo. Este es un pozo de agua, claro. Es imprescindible el trabajo de bomberos y de la CONAF para el combate de este tipo de incendios. Ven, ahí abajo están las plantaciones que yo les decía, al lado del sauce también sigue la plantación. Entonces son lugares donde la disponibilidad de agua es poca para el volumen que se necesita en el caso de una lucha contra incendios. Y aunque del lado de allá, claro, acá también hay agricultura y ganadería de supervivencia, hay cabras, hay ovejas, ese tipo de animales que se crían en esta zona. ¿Perdón, ¿Hay humo Julio? todavía? Sí, todavía hay humo, ¿no? Y llama la atención porque hay un señor trabajando. Empieza a surgir con más fuerza ahora. Claro, a escasos metros empieza de nuevo ahí está el humo. ¿Estará tratando de hacer un cortafuego? Es que, como dice Rafa, hay todavía como tronquitos que están, ¿no es cierto?, encendidos, se ven como brasitas. Rafa, por ahí va, ¿no? Sí, mira, a ver, déjame hacer un pequeño experimento acá. Mientras el viento se mantenga, mira, el viento casi no corre, ¿ves?
¿Ves? No hay nada de viento. Qué bueno. Mientras no haya viento, el combate contra estos incendios es muy fácil. Pero apenas empiece a levantarse un poco de brisa y a medida que el cielo, que el cielo se despeje primero y que el suelo se caliente, eso también lo puede explicar con mayor detalle Alison, en esta zona que además está llena de quebradas, entonces la diferencia de las caras que dan al sol hace que haya variación térmica y por ello se levante más viento. Mira, la zona donde estábamos al principio, donde llegamos, casi no tenía humo y ahora empieza ya a moverse en una dirección. Ves que el viento se dirige del lado derecho hacia la izquierda de tu pantalla. Eso es ahí donde el viento empieza a agitar estas cenizas y estos lugares donde han quedado brasas o algunos lugares donde el fuego no ha sido totalmente extinto, y eso es lo que hace resurgir las llamas, llegado el caso, con la variación de las condiciones de viento y de temperatura y de humedad en este momento. No sé si es por el tiro de cámara, pero cada vez más humo. Sí, se ve cada vez más humo. Partimos con no tanto humo y cada vez hay más. No sé si es por el tiro de cámara nuestro, no sé si es porque está ahí, pero algo está pasando atrás de esos árboles, porque llegamos, había una hilerita de humo y ahora hay cada vez más humo hacia ese sector. Ha aumentado, y eso es lo que da un poco de miedo, Rafa, porque efectivamente, como bien tú explicas, a medida que la temperatura vaya subiendo, el viento, hay que recordar que el viento también tiene un ciclo, ¿no? Un ciclo que empieza a aumentar después del mediodía, empieza a incrementar, y eso también obviamente favorece a que estas pequeñas como amagos de incendio como que empiecen a brotar, ¿no? Empiecen a resurgir nuevamente. Entonces hay que estar atentos a estos pequeños foquitos que se están generando, porque efectivamente a medida mira, Ali, tal cual, mira, esa imagen, ahí está, Rafa está ahí mismo y hay varios tronquitos que están como en brasas todavía, ¿no? Están con brasas, efectivamente, y con un poco de viento y un aumento, y el aumento de temperatura, baja humedad. Sabemos que son factores que ayudan a que esto se reactive. Y donde estaba mostrando Rafa recién, que es cuando vemos que se empieza a activar, si uno se fija, hay combustible disponible. En ese caso, por ejemplo, no hay combustible disponible alrededor, pero en el otro lado tenemos una suerte de cajón donde el poco viento que exista se encajona y genera de una otra manera más impacto, que no es lo mismo que en una planicie. Por eso que, por ejemplo, en quebradas es muy difícil y en realidad no se combate por tierra porque se transforma en una suerte de chimenea. Hay tiraje. Y en segundo lugar, cuando vemos esa zona que está más activa, que está más hacia el interior, lo que vemos es combustible disponible. Es decir, todavía vemos el combustible bastante intacto, y eso hace que en definitiva las mañanas sean claves para combatir los incendios en estas condiciones. Y ya tipo 12, 1 es cuando ya uno empieza a decir cómo viene y cómo se define el incendio para el resto del día. Exactamente. Rafa, tú estás ahí mismo, descríbenos el terreno, ¿no? Los puntos que estamos viendo. Perdón, ¿era Michel Delerme el que estaba hablando? Creo que lo escuché recién acá en la recepción, noté muy bueno. Hola, Michel, ¿cómo estás? Mira, hola, Rafa. Este es el ejemplo claro de lo que decíamos. Esto tiene brasa y tiene fuego todavía. Se ve fuego, una llamita. No sé si lo alcanzan a ver. Sí, entonces, claro, vamos a tratar de dejarlo... Cuidado con la zapatilla. Sí, cuidado con las zapatillas, Rafa, no se vayan. No son las mejores para este tipo de terreno, pero ese es el tipo de combustible que hay. Ese es el tipo de combustible que hay y está lleno. Aquí uno recorre 10, 20 metros y encuentra lugares que están en esa misma situación. Estos árboles que quedaron a medio quemar también, apenas eso empieza a generar calor. Y con este ciclo del viento de que nos hablaban Alison y Michelle, que a medida que se calienta el suelo, empieza a dilatar el aire por aumento de temperatura. Eso en estas quebradas provoca corrientes ascendentes que hacen que cualquiera de estos... ¿Ves? Aquí vemos como el humo sube, precisamente por eso, porque empiezan a variar las condiciones meteorológicas, las condiciones del tiempo meteorológico, empieza a haber más viento, esas llamas se avivan, toman inmediatamente a todo la yesca, toda esta vegetación seca que está lleno este lugar, y enciende con muchísima facilidad. El suelo está lleno de pastizal seco y eso inmediatamente enciende y vuelve
tan difícil el combate contra el incendio, y es por eso que, como ustedes decían, esto hay que hacerlo con lucha desde el aire, o lo que hemos visto en otras ocasiones, estos equipos de trabajo que al borde de la carretera van tratando de controlar el incendio, sobre todo para mantener abiertas las vías de comunicación y transporte de equipo para luchar contra los incendios e impedir que retomen. Pero acá, hacia donde uno mira, allá enfrente hay humo. Más allá en la quebrada hay humo, acá al lado nuestro. De este otro lado también habría recién, allá está un tocón. Cerro arriba también vemos humo. Donde uno empieza a salir de la carretera, empieza a encontrar con estos lugares donde quedan todavía brasas, rescoldos, queda material que puede incendiarse con facilidad. El incendio, por supuesto, ha sido confinado, pero totalmente extinto. No es existe, y es por eso que cada vez que vemos un incendio, ya sea en ambiente forestal como este o en Santiago, Bomberos trabaja hasta mucho después de que las llamas ya no se ven. Trabaja porque sigue habiendo riesgo del resurgimiento de las llamas, y los equipos que hay acá para luchar contra esto en un lugar de esta naturaleza son limitados. Recién le mostrábamos ese estanque de agua verde, que es evidentemente suficiente para el consumo humano, pero absolutamente insuficiente a la hora de combatir un incendio. Y si uno se aleja, todos estos espinos están en condiciones de tomar fuego en cualquier momento. El pasto que cubre todo el cerro, este pasto seco, este material combustible seco, con mucho aire alrededor, no es que sea una vegetación que esté comprimida de nada, entonces puede encenderse con muchísima facilidad de nuevo, y es lo que ha obligado a movilizar a los equipos de bomberos y de la CONAF en la lucha contra estas llamas. Según dice la página de Google Maps, el incendio de Quillamuta sigue activo a un par de kilómetros de acá. Exactamente. Oye, me están actualizando la información de lo que fue el trabajo de anoche, de estos incendios, los que se mantienen activos. Se monitoreó con bomberos de Litueche y Pichilemu. Dijeron que durante la noche no habían reportado novedades en relación a lo que había sido el incendio durante el día. Personal de bomberos trabajó con CONAF hasta las 2 de la madrugada en la parte superior del cerro, quedando controlado ese sector, controlado de nuevo, no extinguido. A las 4 de la mañana, en la parte baja del cerro, fueron llamados por lugareños por una reactivación cercana a una vivienda, y eso es lo que ahora está siendo controlado por moradores y bomberos. Claro, la preocupación ahí con el incendio forestal de Rincón de Panamá, que es Santa Cruz, es lo que fue monitoreado y donde se habló de esta reactivación, el otro incendio. Es el otro incendio. Exactamente. Oye, ¿y qué pasa acá con la parte más agropecuaria cuando pasan estos incendios, Michelle? Porque estamos viendo un lugar prácticamente destruido, lleno de cenizas, todo se puede recuperar, es difícil. Se recupera, pero es muy difícil, y no nos olvidemos que en general entonces estamos hablando de personas de escasos recursos. Cuando hablamos de grandes plantaciones, de grandes empresas, estamos hablando de que hay seguros involucrados. Entonces aquí es cuando uno habla, estas no son etapas de reconstrucción, son de recuperación. Recuperación del bienestar económico, social, físico, emocional de las comunidades, porque requieren no solamente una casa. Mira, en Santa Bárbara, ¿se acuerdan? Hace algunos años atrás me tocó estar ahí en terreno, y el requerimiento de la gente, yo te diría que lo pondría invertido. Preferían primero tener los cercos que tener una casa definitiva, porque básicamente el cerco implicaba poder tener su animalito que le aseguraba el sustento. Por supuesto. Entonces ahí el tema local es absolutamente clave desde el punto de vista de comprender las dinámicas sociales, económicas, culturales que hay en cada territorio, porque no nos olvidemos, ayer se hablaba mucho, ¿no? Las plantaciones de frutilla, cómo se habían destruido con estos incendios, y por lo tanto son personas que requieren mucha ayuda, porque como dices tú, ¿se recupera? Sí, pero es un proceso que es lento. Muy largo. Y por lo tanto creo que ahí es cuando el Estado tiene que tener su musculatura
en el después, pero también tiene que tener su musculatura en el antes, en términos de trabajar con las comunidades para hacer lo que decíamos antes, ¿no? Estos cortafuegos, reducción de combustible, capacitar a la gente en las labores agrícolas. Perfecto. Para no criminalizarlas, porque hay mucha labor agrícola que ellos tienen que hacer en esta época. Lo de las quemas, dices tú. Por ejemplo, bueno, de pastizales. Exacto, y también incluso, por ejemplo, un tema de uso de una motosierra, claro, de una maquinaria agrícola. Entonces, hay que capacitarlos, hay que entrenarlos y no caer solo en la dinámica de decir son irresponsables, ¿te fijas? Ellos también están velando por su sustento. Ahí está Rafa, precisamente Rafa, de esto estamos hablando, ¿no? ¿Qué pasa después? Porque esto no es como un terremoto que aunque sea, ¿no es cierto?, doloroso, ¿no es cierto?, y peligroso, bueno, después se recogen las cosas, ¿no es cierto?, nos armamos de valor de nuevo, pasamos el shock y seguimos adelante, a menos que pase algo como de Concepción en el 2010, pero por lo general es así, tenemos buenas construcciones y seguimos adelante. En cambio acá, Rafa, ¿no es cierto?, quedan sectores inutilizados, llenos de ceniza, todos quemados. Y nos pasa la cuenta el invierno. Complejo. Porque aquí la esponja de vegetación que hay para contener las lluvias se pierde. Y por lo tanto eso empieza también y después se lava y empezamos con más probabilidad de aumento de sedimento en los ríos, inundaciones, etc. Ahí está Rafa el terreno. ¿Cómo se ve la situación, Rafa? Sí, a ver, yo lo he estado escuchando. Primero, no es un fenómeno que se detenga en este momento. Va a seguir hasta que haya una extinción completa del incendio. Ahora son tantos, bueno, lo hemos estado mostrando, son tantos estos pequeños focos que hay en lugares donde evidentemente traer por esta huella, por esta senda una patrulla para trabajar es un tanto, a ver, si se quiere, una pérdida de recursos, porque hay lugares donde el incendio está mucho más activo. Entonces, la única manera definitiva en que esto pase es o que se extinga por sí solo o que las condiciones del tiempo, del clima, las condiciones meteorológicas terminen con el incendio propiamente tal, ya sea con una lluvia o algo por el estilo. Mientras tanto, y como lo decía Michelle, se quema esta capa de vegetación que es la que absorbe el agua, pero que además es la que fija el terreno. Entonces, en la próxima lluvia, ya el movimiento del material suelto, de material hacia los caudales de los ríos, provoca, que la vegetación ya no se fije con esa facilidad. Pero mira, es tan elocuente mirar el suelo, donde se ha prendido fuego todo, pero queda también pasto seco. O sea, en cualquier condición de clima con mayor cantidad de viento, y acá arriba, ahora que estamos subiendo, empezamos a notar la brisa un poco más fuerte. Hay cualquier de estas condiciones puede hacer resurgir el incendio. Es relativamente fácil notar cuando empiezan a moverse estas plantitas, se mueven de a poquitito y muestran hacia dónde va el incendio, que además tiende a desplazarse cerro arriba por lugares como pequeños cauces de río que en esta época están secas, y por donde el viento la temperatura del suelo. No sé si era apropiado meterse más allá por la señal, Rafa. Kilómetros. Rafa, sí, estamos perdiendo señal, Rafa. Y además el camino se vuelve más difícil de transitar. Sí. Vamos a bajar un poco hacia donde estábamos. No sé si vale la pena subir más, Rafa, porque vamos a perder la señal y lo vamos a perder a usted, porque de verdad que... No, pero es una defensa para Rafa. También hay humo. El aire, Rafita, debe estar complicado en la zona, debe sentirse un poco más como pesado, ¿no? Estamos haciendo que Diego se suba a un árbol para tener mejor señal. Una tallita, Rafa, 856, porque estamos viendo ahí. Acá hacia el lado izquierdo también hay una zona donde hay humo ahora. Hacia arriba se ve humo. Mira, voy a tratar de mostrarles. Allá, justo allá en la dirección que estoy apuntando, se ve cómo empieza a surgir humo de nuevo. Hacia el lado izquierdo de la pantalla ustedes también, la vegetación lo tapa un poco. Hacia ese lado
también detrás de ese cactus gigante que ustedes ven ahí, hay otro lugar donde empieza a surgir humo nuevamente. Entonces, todo esto son señales, que como decía Michelle, todavía queda, para que entre comillas, material combustible. La patrulla de tratar de apagarlo. Son los pastizales, que ¿no se puede reactivar en cualquier momento? Son momento. esos árboles, son esos pinos que cactáceas. Claro, estamos... Especies cactáceas de la región de Fez. Exactamente. Bueno, debo en este señalarte caso aquí de también que hay otro fenómeno que tiene que ver, si uno mira, hay bastante espino. Ese espino cuando se queme, el otro año con las lluvias va a ser reemplazado por pastizal. ¿Y qué es lo que hace eso? Lo que conversábamos más temprano también. Ese pastizal es combustible disponible más complejo. Claro. Entonces, aquí hay un ciclo que es bastante negativo y por lo tanto por eso es que tenemos que ser tan cuidadosos en el manejo del fuego y es tan importante que los incendios se contengan en las primeras horas. De lo contrario, entramos en una cadena de efectos sumamente negativos, no solo de corto plazo, también de mediano y largo plazo. Se ve ahí el terreno en zonas grises, casi blanco por la ceniza, Michelle. Esa misma ceniza es la que se levanta, la que llega hasta toda la zona de la región metropolitana. Es parte de lo que hoy día decimos entonces, oye, el humo, lo que hablábamos también, este polvillo que va quedando, la verdad es que ese material particulado que se va levantando. Y debo decirte que en general uno puede diferenciar a veces la ceniza más caliente de la más fría, aquella que está más blanquecina, suele ser una ceniza que está con más temperatura que la más oscura. Y por lo tanto estamos hablando también de que hay mucha temperatura ahí y eso va afectando porque esa temperatura como la que veíamos más adentro en ese material combustible que todavía está disponible, esa temperatura va, secando el combustible y además precalentándolo. Por lo tanto, cuando ya empiezan a empeorar las condiciones, 11, 12 de la mañana, eso está para llegar y prender muy rápidamente. Estas son las horas claves para construir el perímetro. Una vez que tú construyes el perímetro, empiezas desde el perímetro hacia adentro a liquidar. Ahí estamos viendo imágenes en directo. Está Rafa Cabá aquí en Melipilla, en San Pedro de Melipilla, ¿no es cierto? Llegando a lugares donde precisamente nuestro camarógrafo ahí está enfocando, ¿no? Mira, un tronco prendido, lamentablemente están estos troncos todavía. ¿Ves cómo se ha ido quemando el cable del tendido eléctrico? El poste, ¿no? El poste, claro. Todo esto era un poste que cayó y que sigue combustionando. Aquí está como sigue combustionando. Y finalmente un tronco, la línea de electricidad. Sí, pero la línea de electricidad sobrevivió, no se cortó el cable, quedó suspendido en otra instalación. Y había también del lado de allá, no sé, es un resto de plástico, no sé si es una cerca, si puede haber sido algo de riego por goteo. Me parece que pudo haber sido una manga, se las voy a mostrar, de estas que se usan para riego. No estoy seguro porque en realidad está bastante quemada. Era una manga, era una tubería de estas de agua precisamente, no sé para llevarla a dónde, pero a ver, y acá tenemos una visión un poco más elocuente. Abajo estaban las casas de las que estábamos hablando. Claro. Hacia el lado de allá hay un camino por el que puede circular maquinaria, pueden circular camiones bomba, y desde ese camino hacia acá el incendio está controlado. Hacia allá no llegó, por este lado de la calle sí. Pero en lugares como ese puede circular un camión bomba, puede circular un camión aljibe. En huellas como esta, con suerte puede andar una cuadrimoto, porque más arriba ya se vuelve mucho más estrecho. Y eso hace que cuando el combate contra el incendio llega a esta parte a esta zona, topográficamente hablando, se vuelve mucho más complejo. Y es por eso que Michelle era el que decía que el combate en estos lugares se hace básicamente con helicópteros. De hecho, este año, para los que nos fijamos en estas cosas, hemos visto un aumento en la dotación de helicópteros y de los aviones, los dromedarios que puedan volar a muy baja altura con una carga de poca agua, pero que permiten un trabajo muy focalizado, no tanto como el del helicóptero, pero ese humo que está allá frente a mí no estaba cuando nosotros subimos hasta acá. Ya se está reactivando y es precisamente hacia el lugar donde se pierde la señal. Se está subiendo la temperatura acá y eso lleva inmediatamente al surgimiento de viento. Es que eso es lo que te decíamos, Rafa, porque uno no sabe si es por los tiros de cámara, claro, no sé si se van apareciendo. Se ve más grande de lo pero que los planos generales que ya reconocemos,
se ve cada vez más humo. En el anterior y en este también, porque ese humo no estaba. No estaba hace un ratito atrás. Y lo otro se veía un hilito de humo y después ya se veía, no sé, que está bien focalizado. ¿Eso a cuántos metros tuyos está más o menos, Rafa? Y debe estar a unos 300 metros, porque de ahí lo que hay es una bajada. Claro. Y vuelve a subir. Estamos en una quebrada. Ahora, lo que pasa es que ese humo aparece o desaparece. ¿Por qué? Por la dirección de la brisa. Hasta este momento no es viento, es apenas una brisa. Claro. Pero se acumula y apenas hay un poquitito de movimiento de la masa de aire, la empezamos a ver de nuevo. Se va a reactivar, exacto. Rafa, yo estoy muy preocupada. Veo dentro de lo que ha mostrado el camarógrafo 2 casas en esa zona y vemos personas que obviamente me imagino que deben ser gente que vive en estas casas. No ha llegado algún tipo de mensaje para que las personas evacúen de forma preventiva, porque vemos que están ahí al medio de estas zonas donde este humo se está reactivando. Entonces estoy preocupada por ellos, porque vemos que veíamos un caballero recién con una pala, no sé si él está haciendo un cortafuego. Lo que ocurre es que estas personas están del otro lado de la carretera. Nosotros ahora vamos bajando hacia la carretera por la que llegamos y ellos están del otro lado. Y del otro lado hay pozo de agua, están estos cultivos y estos árboles frutales y estos animales, ovejas, cabras que yo les mostraba o les contaba. Y allá enfrente está el caballero, pero esa zona no fue tocada por el incendio y como está al lado de la carretera, en el plano ustedes alcanzan a ver al señor trabajando y ya las líneas demarcatorias de la calle al lado. Perfecto. Entonces, en caso de una evacuación, él está al lado de una vía por la cual puede salir rápidamente. La vía no ha sido cortada, al menos hasta donde nosotros llegamos hasta acá, no había ningún corte de camino. Él sigue trabajando como cotidianamente lo hacen porque el incendio pasó cerca pero no llegó hasta su propiedad. Sin embargo, igual es raro, no llegó pero por poco. Ustedes pueden ver las distancias, digamos. O sea, allá al lado de la retro, hacia el lado izquierdo hay una retro excavadora y una pequeña edificación. Ahí al lado ven una retro con un cargador frontal. Ahí al lado el pasto está quemado. Si se alcanza a ver, en la ladera del cerro está toda quemada. Pero abajo, justo en este llano, que calculo que debe pasar cerca de un canal o de un pozo de agua, ahí no pasó nada. Entonces él está trabajando en esa zona. Arriba también hay una casa que si está rodeada de árboles. Que si el fuego no la tocó, pegó en el palo, porque toda la zona que está al lado está, desde aquí se ve blanca de ceniza y la casa esta está al lado de aquel ciprés, me parece que es desde la distancia. Ahí, justo en ese lugar no hay huellas de que el fuego haya llegado, pero desde aquí estimativamente estuvo a unos 30 metros. Claro, es que hemos visto tantas veces que, bueno, una de las dificultades también que es impredecible la trayectoria exacta que va a tener el fuego. Totalmente. Entonces hemos visto a veces que arrasa varias casas, pero hay una que se salva. Eso es un riesgo también que obviamente no se puede determinar con anticipación. Yo quería preguntarte, Rafa, del humo que estamos viendo, si se está sintiendo más pesado el aire, hay problemas de visibilidad o no todavía, porque anoche hablaban de eso, que una de las dificultades que tenía el trabajo de bomberos en ese foco tenía que ver justamente con la falta de visibilidad. Mira, hasta este momento la visibilidad permanece, yo diría, a ver, mirando desde acá, en términos aeronáuticos tienen visibilidad casi limitada. Lo que pasa es que 10 kilómetros, pero lo que pasa es que el techo de nube está muy bajo y eso, lo mostrábamos en un reportaje ayer en la noche, limita el trabajo del material aéreo y no solo lo limita, sino que impide muchas veces el trabajo. Y por ahora el viento sopla, pero es muy suave, es una brisa que va y viene y por tanto nosotros estamos a 6 kilómetros de donde se instaló el Centro de Comando de Bomberos ICONAF, que trabajó toda la noche en esto, acá en Melipilla. Si ustedes trazan una línea recta entre Melipilla y San Antonio y después 2 líneas hacia abajo para formar un triángulo equilátero, nosotros estamos más o menos ahí, a esa distancia, equidistante de San Antonio, de Melipilla y hacia el sur, digo, al lado de Quillamuta. Este es el lugar donde nosotros nos encontramos, al lado de estas estribaciones de la cordillera de la costa y la visibilidad por ahora es alta.
también lo hemos explicado un montón de veces, o mejor dicho, lo ha hecho Alison o Edu, la humedad que viene del mar hace que nosotros, y el hecho de que el aire sube al tocar con el territorio, con el continente, genera esta nubosidad que es casi permanente en la zona costera de Chile, si no permanente, es muy usual. Entonces eso, por ahora, esa alta humedad es la que está juega a favor de los equipos que combaten el incendio. Pero a medida que el suelo se caliente y que por diferencia de temperaturas empiece a correr viento que más aún despeja las nubes y por otra parte agita, aviva las llamas que quedaron, las condiciones se vuelven más delicadas. Por eso, antenoche el incendio estuvo en algún momento muy amenazante. Después se controló. Ayer en la mañana el informe era de que estaba contenido, que no había riesgo. En la noche volvió a reactivarse. Mira, allá enfrente de nuevo está saliendo humo entre la vegetación de la zona. Entonces, a medida que este ciclo varía, las llamas lo hacen en concordancia con ello y hacen que la situación se vuelva más peligrosa, y es por eso que el equipo de CONAF y bomberos, que trabaja, les insisto, a 6 kilómetros de acá, está monitoreando este lugar y viendo dónde destina los recursos que tiene. Hay tala de árboles enfrente para evitar precisamente eso, y tener menos material combustible. También después de los incendios de 2017 supimos de las pavesas que vuelan, algunas de ellas durante más de kilómetros, varios kilómetros, y que son las que contribuyen. Nosotros Rafa, podemos escuchar el ruido de una motosierra acá actuando en la tala de árboles. Rafa, es bien impresionante ver cómo está todo quemado alrededor de esa casa, de ese sector. No sé si ahí trabajó precisamente los brigadistas. Algo pasó ahí, pero cortó el fuego precisamente antes de llegar al sector de la casa. No tiene una arboleada, ¿no es cierto?, que la separa de todo este sector quemado. Pero cuando vemos las cámaras cuando se mueve nuestro camarógrafo y vemos, ¿no es cierto?, circundante el sector, se ve ceniza, se ven, ¿no es cierto?, el piso quemado donde estás tú, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia todos lados. Claro. Entonces, en algún minuto el fuego rodeó esta casa. Julio. ¿Sí? Julio. Mira, se acaba de comunicar con nosotros el comandante Óscar Núñez, comandante de bomberos, que nos dice que este es uno de los puntos críticos que ellos están monitoreando. ¿Por qué? Por lo que hemos estado comentando todo este rato, porque hay gente, hay casas, hay personas, hay viviendas, hay puntos que no se han extinguido y que, de acuerdo a las condiciones que hemos estado hablando todo este rato, pueden reactivarse. Es que ellos están súper atentos a lo que ocurre acá, están monitoreando. Claro. Le agradezco al comandante Núñez que nos haya hecho llegar la información, pero claro, este es uno de los puntos. Nosotros llegamos acá por la carretera buscando, pero para bomberos y CONAF que están trabajando en esto, este es uno de los puntos críticos que ellos tienen bajo observación, porque son plenamente conscientes, mucho más que nosotros, claro está, del riesgo del resurgimiento de las llamas en este lugar, y están monitoreando lo que ocurre de manera de poder reaccionar con todos los recursos y la velocidad necesaria, porque también hay que decirlo, es uno de los puntos críticos. Debe haber otros muchos puntos críticos, y tú no puedes desplazar material, tanto humano, personal como material, recursos humanos y materiales, para trabajar en un punto crítico si tienes varios a los que atender. Pero este es uno de esos puntos críticos donde existe el riesgo de resurgimiento de las llamas. Claro. Allá al fondo, enfrente, al lado nuestro, a su espalda, donde hoy día hablábamos del humo que resurge, este pequeño pedazo de tronco que estaba quemándose cuando nosotros subimos, el poste del tendido eléctrico, todas estas cosas. Imagínate, nosotros hemos recorrido, no sé, 100 metros y hemos encontrado todo esto. Imagínate lo que puede ser si tú te internas 2-3 kilómetros por esa quebrada, donde cada lugar donde pasaron las llamas puede tener un nuevo foco. Entonces, claro, ese monitoreo, tener monitoreado el viento es tan fundamental, Rafa. Sí, y como bien lo explicaba Rafa, ahora por eso que bomberos monitorea decenas de puntos críticos. Sí, de hecho, mira, tengo un amigo bombero que es experto en esto, ha trabajado muchas veces en este tipo de incendios. Me dice que por lo general este tipo de incendio en superficies tan extensas demoran muchos días. Porque primero
toma tiempo el hacer la contención. O sea, ese perímetro del que hablábamos, Michelle, Ali, de la zona para que no se siga propagando, ya es demoroso. Y una vez hecho, se acumula mucha temperatura en el interior de este espacio, por lo que se sigue trabajando permanentemente en apagar esos puntos calientes que están dentro del área quemada. Entonces, esto podríamos estar viéndolo durante varios días. O sea, la liquidación de este incendio va a tomar muchos días, precisamente por su extensión. ¿Cuánto puede tomar una liquidación? Voy a poner el ejemplo del incendio en Torres del Paine el 2012, partió en diciembre y se liquidó en marzo. Se quemaron 17.000 hectáreas, pero básicamente la liquidación de incendios grandes en estos casos pueden tomar semanas y va a depender de las condiciones meteorológicas, si es que eso incluso puede tomar varias semanas hasta liquidarlo completamente, pero esperemos que el fenómeno de la vaguada costera, la baja de las temperaturas y una buena contención ya en este momento y en los próximos días nos permita las condiciones, entre otras cosas, para enfriar lo que es al interior del perímetro. ¿Qué temperaturas hay más o menos, Ali, a esta hora en ese sector? A esta hora estamos alrededor de los 16 grados, 18 grados, pero hay que recordar que en todo el sector de San Pedro de Melipilla esta temperatura va a subir. Hoy día tenemos pronosticado para lo que es el centro de Santiago 29, pero fácilmente en Melipilla pueden llegar a 27, 28 grados. Y de hecho quería compartir con ustedes porque el Rafa lo explicaba bien, no sé si podemos ir a satélite, Mauro, acá. En el mapa. En el mapa, porque quiero mostrar algo, porque el Rafa lo decía. Mira, esta es la vaguada. Acá estamos viendo parte de la vaguada. ¿Dónde está afectando la vaguada? Desde la región de Atacama, costa, pasando por Coquimbo, pasando por la región de Valparaíso y llegando. Mira, esto es bueno porque está entrando a la zona de la región de O'Higgins. Nosotros teníamos pronosticado que la vaguada hoy día a lo mejor solamente llegaba hasta Valparaíso. Y la buena noticia es que está bajando, está empezando a bajar y esto es un buen indicio de que llegue a la región para los otros incendios, para que también aporte esa humedad que es tan necesaria para poder... Litueche y Pichilemu, que es la zona donde están con incendio ahora. Así que eso es un buen indicio. ¿Podemos hacer un zoom? Porque quiero ver el San Pedro de Melipilla. ¿Podemos hacer un zoom? Eso, un poquito más. Acá está Santiago. Se fijan que parte de esa vaguada ya cruzó parte de la cordillera de la costa y está ingresando ahora a lo que es el sector poniente sur de Santiago. Pero por eso veíamos... Mira, justo la vaguada está llegando a Pichilemu. Mira, está llegando a Pichilemu, la suerte, es lo que te decía. El único, y ahí termina. Sí. Exacto. Esperemos que se logre desarrollar un poquito más hasta las 10, 11 de la mañana, porque sabemos que la vaguada va disipando a medida que el sol va saliendo, va calentando el aire, porque esto es humedad, es humedad suspendida. Y con el calor esto empieza a disiparse, empieza a totalmente eliminarse. Por lo tanto, ¿qué es lo que esperamos? Que al menos en estas horas, esta vaguada aporte esa humedad que es tan necesaria para poder controlar o mantener un poquito más tranquilo el incendio. No obstante, la vaguada a la vez viene con esa característica de poco viento. Y eso también ayuda a que haya poco viento en la costa y también al interior, que es lo que nos describía Rafa, que efectivamente ahora el viento está tranquilo, pero a medida que esto vaya disipando, el viento va a empezar a incrementar. La nubosidad va a ir desapareciendo. Vamos a pasar ahora en San Pedro de Melipilla a un cielo despejado por la tarde, que a lo mejor no se va a ver tanto por la cantidad de humo que tenemos sobre la zona, pero dentro de todo, esta vaguada debería estar presente hoy y mañana. Así que al menos en la mañana es un buen horario para tratar de combatir lo que más podamos frente a estos 4 incendios de magnitud. Claro. Y no sé si podemos alejar un poquito más, porque yo siempre digo aquí hay que anticiparse y veamos entonces desde Maule hasta Chillán. En la parte sur. Y miremos la diferencia de lo que dice Alison. Ahí no tenemos vaguada. No. Y por lo tanto, hoy día, mañana, tenemos que mirar Maule, tenemos que mirar Biobío y Ñuble. Sí. Son las 3 regiones que hay que mirar. Totalmente de acuerdo. Estamos bajo altas temperaturas. Talca ayer alcanzó 32 grados. Toda esta zona, la zona interior de Los Ángeles también, temperaturas sobre 30 grados. Entonces es importante estar atento a cómo va a reaccionar las condiciones para hoy y mañana en esta zona. Ali, pensando un poquito más... Estas noticias eran en enero. Es que eso estaba pensando, un poquito más en el largo plazo, porque ahora los incendios comienzan antes y esa, o sea, la temporada es más extensa.
¿hay cómo adelantarse si vamos a tener muchos fenómenos de temperaturas altas extremas como la que estábamos viviendo ayer? Estamos con el fenómeno de la niña. El fenómeno de la niña, como bien decía nuestro Michel, genera que en las zonas costeras a lo mejor se mantengan las temperaturas o tiendan a bajar un poquito, pero hacia los valles estas temperaturas aumentan, por lo tanto yo no descartaría la posibilidad de que tengamos más olas de calor, al menos en lo que es valle, zona centro, zona sur de nuestro país para los próximos meses estivales que se nos viene. Todavía ni siquiera es verano, hay que recordar que el verano llega el domingo. Sí, pues estamos en por eso digo que desplazamos esta conversación. Exacto. Esta conversación era siempre en enero, pasada las fiestas, todo. Claro. Ahora estamos, ¿no es cierto?, partiendo antes. Tengo un amigo que está combatiendo los incendios. ¿Ya? Y me hace un resumen, me escribe, pero creo que lo más relevante, ¿no es cierto?, para comunicar, para conversar, es esto de los vientos. Él dice que todo se puede combatir, que ellos están equipados, están preparados, pero el tema es cuando agarra un viento adentro del incendio, tan inesperado todo lo que pasa y corre tan rápido, que ese es el temor que hay, me dice, donde estamos nosotros. Donde estamos nosotros, en miles de focos pequeños, ¿no es cierto?, que si se levanta, entre comillas, se levanta viento, ahí en el sector, en cualquier minuto puede prender. Mira, esta imagen es muy buena y si la podemos adelantar un poquito más tipo 12 del día para reflejar lo que señala el bombero y lo que decía Alison también. Mira, 12, aquí en esta alta, esto en realidad yo lo uso principalmente para anticipar y ver cuáles son las zonas en materia de incendio, más allá del tema meteorológico, cómo uno va mezclando las diferentes capas, uno podría decir. Mira cómo se mete cuando viene la alta presión, cómo se mete el viento en este cajón. Sí. Este cajón es el que se refiere a Alison. Sí. Esta línea va a estar más fría por el fenómeno de la niña en términos de promedio. Pero este cajón tiene dos características: altas temperaturas, y miren estos puntitos como en la región de los ríos ingresa y se genera viento. Ese es un tema que en ese cajón deberíamos tener una situación de incendios forestales más compleja, más que en la costa. Recordar que los incendios están hasta la Araucanía. Así es. Hasta la Araucanía. Hay algunos que están obviamente en combate, todavía no están extinguidos, pero están hasta toda esta zona está bajo eso. Y qué bueno que lo nombras, mi querido Michel, porque efectivamente, frente al fenómeno de la niña, ¿qué es lo que ocurre? El anticiclón se fortalece. ¿Qué quiere decir esto? Que estos vientos van a estar más presentes durante la época estival. La niña va a durar por lo menos hasta febrero aquí en Chile. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a tener condiciones de viento propicias para que se formen estos incendios forestales. Además, insisto, se une con las altas temperaturas, la baja humedad, que son las características esenciales para la propagación de incendios, para facilitar esta propagación. Y tal como dices tú, Michel, este cajón existe y va a estar permanentemente con estos vientos fuertes, entonces hay que tener especial atención para los próximos meses también en estas regiones que vemos un poco más al sur de la zona centro. Y que es un viento que no es frío. No. Ni húmedo, es un viento seco y caliente y por lo tanto ayuda a ir secando más el combustible. Exacto. Y en las tardes tenemos el viento que baja la cordillera. Exacto. Entonces es una condición bien compleja y que están mirando ahí durante el próximo verano. Le agradecemos, Michelle, este ratito con nosotros. Michelle. Muchas gracias. Nos quedamos en contacto con Rafa permanentemente. Rafa, una